Estamos listos para la segunda entrevista de la mañana de este martes 28 de mayo. Vamos a conversar con Ricardo Molina, constituyente por el Estado Aragua. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Un tema importante nos reúne esta mañana, tiene que ver con el proceso de diálogo que se adelanta en Noruega, la segunda fase de encuentros que se lleva a cabo en el país nórdico con oposición y gobierno. Usted en otra entrevista decía que esta podría ser una esperanza para la salida de Venezuela, pero ¿cómo materializar esto y cómo venderle el diálogo a los venezolanos? Luego de 4 procesos que hemos visto, no se ha logrado una solución real al conflicto político en el país, teniendo en cuenta que en 2014 vimos un proceso de diálogo, 2017, 2018, con actores políticos similares y con reclamos muy parecidos a los que estamos viendo el día de hoy, y con un punto en común que la oposición señala, y es la falta de voluntad por parte del Estado. Bueno, fíjate, lo primero que debemos decir es que todos los esfuerzos de diálogo que se han hecho tienen una profunda voluntad de avanzar de parte del presidente Nicolás Maduro, del gobierno revolucionario y de todos quienes integramos las fuerzas progresistas en Venezuela. El tema es que las contrapartes han sido fallidas. No debemos olvidar que en República Dominicana estuvimos así, pero a segundos de llegar a un acuerdo, e incluso un acuerdo donde se fijaba que debía haber una elección presidencial adelantada. Y el vocero principal de ese grupo, Julio Borges, que hoy está prófugo de la justicia por haber participado en un terrible suceso de asesinato de un niño, eso es Julio Borges, y en el último momento Julio Borges dijo no se firma, después que estaba redactado el acuerdo, después que estaba acordado todos los puntos, incluso con la presencia de voceros internacionales de mucha valía, bueno, tiraron a la basura el tiempo que se le dedicó a eso. Nosotros esperamos que en esta oportunidad los voceros que están participando por la derecha venezolana tengan la suficiente valentía y la suficiente seriedad para respetar lo que allí se acuerda. Pero en contraparte se dice de ese proceso que ese acuerdo no iba a beneficiar al requerimiento que en ese momento tenían los venezolanos y no cumplía con precisamente la agenda que se habían llevado a la liberación de los presos políticos, el respeto a la Asamblea Nacional y también la restitución de los partidos políticos. Fíjate, primero, no es el deseo de los venezolanos, como tú lo dices. Es lo que dice la oposición, no lo digo Es el yo. deseo de algunos venezolanos. La gran mayoría de los venezolanos estamos satisfechos con el proceso democrático que se ha avanzado. El presidente Nicolás Maduro es presidente gracias a una elección en el marco constitucional. Pero es una elección cuestionada por parte del mundo. No, por algunos que perdieron, o sea, que solamente se contentan cuando ganan. Las elecciones del 2015, el CNE fue perfecto. Casi que le dan un trofeo a la presidenta del CNE porque ganó la oposición. Pero cuando pierden, la presidenta del CNE, que es una hermosura de persona, y le mandamos un abrazo profundo a nuestra querida presidenta del CNE, ahí se convierte en alguien deleznable, porque pierden. Bueno, así son los malcriados, así son los irresponsables que están acostumbrados a que o ganan o arrebatan. En Venezuela hay un sistema democrático donde la mayoría decide. El tema es que quienes tienen poder económico enorme históricamente, producto del robo y de la explotación a los trabajadores y trabajadoras, quieren que con ese recurso económico que tienen, el pueblo haga lo que a ellos les da la gana. Desde que llegó el comandante Chávez aquí, decide el pueblo, y el pueblo decide continuar con Nicolás Maduro. Eso es una realidad. Pero esa continuidad de Nicolás Maduro hoy está siendo discutida en Noruega. Hay una propuesta por la oposición venezolana que ha acudido a esta negociación de unas elecciones a final de este año. Y más allá de las elecciones, ese mismo CNE que hoy defienden también está siendo cuestionado, no solamente por la comunidad que respalda la iniciativa de la oposición, sino por quienes están participando en este proceso que aseguran es necesaria una renovación de estas autoridades. Bueno, eso es parte de las negociaciones. Nosotros no sabemos realmente qué es lo que se está planteando allí y no debemos apurarnos por saberlo. Ahí se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer. El CNE es una institución constitucional y hay unas vías para su conformación y su funcionamiento. Nosotros no nos vamos a salir de la Constitución. Hay unas elecciones probablemente de la Asamblea Nacional, se harán con el CNE de acuerdo a lo que dice la Constitución. Pero ese CNE, por cierto, esa composición actual, debió haber sido electa por la actual composición de la Asamblea Nacional, de la cual también fue parte, por cierto. Sin embargo, bajo una figura de desacato que ha dictado el TSJ, se hizo de una manera que no está establecida en la norma.
Claro, fíjate, el tema es que la Asamblea Nacional está en desacato no porque el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro los impulsó, porque ellos mismos, si fueran un poquito inteligentes, restituyeran a Henry Ramos Alup como presidente de la Asamblea Nacional, salen del desacato, se ponen en el marco constitucional y comienzan a aplicar las competencias que allí están establecidas. Pero mientras estén en desacato, ¿cómo lo van a hacer? Según juristas, esta figura del desacato del cuerpo legislativo no está establecida en Constitución. La única norma en el Código Orgánico Procesal Penal donde aparece el desacato son a personas específicas, no se habla de cuerpos legislativos. No, es que ellos no están violando ninguna norma que está establecida en ese código, están violando la Constitución. Ellos incorporaron a 3 personas que los hicieron diputados no teniendo la potestad de hacerlo. Es decir, o gano o arrebato. Ese es su comportamiento típico. Bueno, están en desacato. El TSJ, que es la única institución constitucionalmente establecida para interpretar desde su sala constitucional nuestra Constitución. Allí se determinó, además, nuestros propios copartidarios a veces se desesperan. ¿Por qué no se actúa más rápido? ¿Por qué no se mete a Guaidó preso? ¿Por qué no se deshace la Asamblea Nacional si sabemos que está violando nuestra Constitución? Porque nosotros decidimos que hay un camino institucional. Tenemos que seguir los pasos que están establecidos en la Constitución y las leyes. Si nosotros las cumplimos, tenemos moral para exigir que otros la cumplan. Pero y la Asamblea Nacional no la está cumpliendo. Ese camino también pasa en el caso del allanamiento de la inmunidad de Juan Guaidó, de Edgar Zambrano, de los parlamentarios de Voluntad Popular, pasan por la Asamblea Nacional y tampoco se está haciendo de esta manera. Desacato. Pero volvemos al tema del Está desacato. inactivada. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con que ellos sigan llamando a que Estados Unidos nos invada, a que Estados Unidos nos bombardee, a que Estados Unidos nos robe Citgo, a que Estados Unidos nos robe monómeros en Colombia, a que prohíban la importación de medicamentos, a que prohíban la importación de alimentos, a que aumenten excesivamente los cobros por transporte naviero porque Estados Unidos nos presiona? ¿Tú estás de acuerdo con que esos diputados apoyen, promuevan, exijan eso para hacerle daño al pueblo venezolano? Pero en contraparte esos diputados exigen... ¿Pero estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo no estoy aquí para responder preguntas, yo soy el que pregunta. Está bien, pero bueno, Pero yo supongo que no estás de acuerdo. Porque si estuvieras de retomo acuerdo, nuevamente formas la parte de pregunta. ese grupo de apátridas que están dispuestos a hacer cualquier cosa, hasta llevarnos a la guerra, hasta que a ti, que eres opositor, te maten a tus hijos en un bombardeo porque ellos quieren el gobierno. Pero en contraparte se dice que el partidarios del PSUV y del Estado venezolano permiten injerencia de Cuba, de Rusia, de China, y también el tema de las sanciones es bien ahí hay cuestionado. un detalle importante. Tú eres periodista. Los términos que se usan: injerencia contra cooperación. Injerencia es cuando alguien viene y hace lo que le da la gana sometiéndote. Eso es lo que quiere hacer Estados Unidos, eso es lo que promueve Guaidó. Cooperación es cuando otros pueblos, otros gobiernos trabajan en conjunto para seguir avanzando. Cuando vienen cubanos aquí, cubanas y cubanos, médicos, es para ayudar a fomentar el sistema de salud nacional. Cuando vienen vietnamitas y cuando vienen chinos, es para promover la agricultura con una alta tecnología en Venezuela. No vienen a amenazar para robarnos el petróleo, no vienen a amenazar con bombardeos, no vienen a exigir que los recursos venezolanos tienen que estar a disposición de extranjeros. Pero esta presencia, y ya para ir a la pausa, no debe ser aprobada según el artículo 187, numeral 11 por la Asamblea. Está en desacato. La Asamblea está inhabilitada, la Asamblea Nacional está inhabilitada porque está violando la Constitución. Si ellos se ponen a derecho y salen del desacato, todas estas competencias tienen que volver a ser ejercidas desde la Asamblea Nacional. Mientras ellos sigan en su terquedad de mantener 3 diputados que no lo son, de manera írrita, de manera inconstitucional en el cuerpo legislativo, ellos seguirán en esa condición y no pueden ejercer esos preceptos. Ya para ir a la pausa y lo conversamos en la siguiente parte, ¿qué ha pasado también, conocimiento que manejan desde la Asamblea Nacional Constituyente, con la sentencia definitiva que se debe dar por ese proceso de los diputados de Amazonas, que es responsabilidad de la sala del TSJ? Son las 7:27 minutos, estamos conversando con Ricardo Molina, constituyente por el Estado Aragua. Nos toca hacer una pausa y de regreso mucho más de Primera Página. Recuerden, @Primera Página para que envíen sus preguntas y sus comentarios.